¿Qué comer cuando tenemos úlcera de estómago? ¿No sabes qué comer y tienes úlcera estomacal? La úlcera gástrica o de estómago requiere un tratamiento y un cambio de hábitos nutricionales. Descubre qué alimentos son los más recomendados. ¿Sabías que dependiendo de la zona donde aparezca una úlcera péptica, en realidad recibirá distintos nombres médicos? Por ejemplo, una úlcera péptica es aquella lesión que se presenta en la capa más superficial de la mucosa que recubre el estómago o el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Sin embargo, nos encontramos ante una úlcera gástrica cuando la úlcera aparece específicamente en el estómago, de ahí el nombre también de úlcera de estómago. Y cuando la úlcera aparece en el duodeno recibirá el nombre médico de úlcera duodenal. La úlcera de estómago o úlcera gástrica consiste en una herida profunda que se produce en una zona de la mucosa del estómago. ¿Su causa? La existencia de una inflamación que afecta a la protección de la mucosa gástrica frente a la acción de los ácidos del estómago. ¿Y qué ocasiona dicha inflamación? Muchos especialistas médicos sospechan hoy en día de una causa específica y principal, una infección, ocasionada sobre todo por la bacteria Helicobacter pylori. Pero no se trata de la única causa, ya que también se sabe que el consumo de medicamentos o fármacos como por ejemplo es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos AINE, o el ácido acetilsalicílico, especialmente por un periodo prolongado en el tiempo, también ocasiona la aparición de úlceras gástricas. Asimismo, se sospecha de otras causas igual de relacionadas, como por ejemplo una producción elevada de ácidos del estómago, el estrés o una alteración de los movimientos del estómago. Aunque en algunos casos una úlcera de estómago puede llegar a provocar problemas más graves o importantes, como puede ser una hemorragia o una estenosis obstrucción, o perforación, en la mayoría de las ocasiones puede controlarse e incluso hasta remitir sin causar complicaciones. No obstante, es fundamental evitar al menos durante un tiempo aquellos fármacos que influyen en la aparición de la úlcera, y seguir el tratamiento médico prescrito por el especialista. Es común la administración de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol que inhiben la producción de ácidos estomacales. Pero lo cierto es que el diagnóstico de úlcera gástrica puede llevar a muchas personas a cuestionarse qué pueden comer a partir de entonces, qué alimentos deberían evitar, y sobre todo, cuáles son los alimentos o bebidas más recomendables y adecuadas. Estos son los alimentos que puedes comer con úlcera gástrica: verduras y frutas. Los vegetales y verduras pueden consumirse casi todas, sobre todo cuando son cocinadas hervidas, no siendo aconsejable consumirlas fritas o en tempura. Por otra parte, una opción útil es optar primero por purés de verduras, especialmente al principio. Eso sí, existen determinadas verduras que no son recomendables cuando tenemos una úlcera de estómago. Son alimentos que ocasionan flatulencias, como por ejemplo es el caso de la col, el repollo, la coliflor, las cebollas o el pimiento. En el caso de las frutas lo mejor es consumirlas al horno o hervidas, aunque es posible optar por frutas crudas que sí parecen sentar mejor, como la manzana o la pera. No se aconsejan los cítricos. Cereales. Los cereales son también adecuados, pero en esta ocasión dependerá de la tolerancia que tenga cada uno, lo que significa que lo mejor es probar cada cereal cuando te apetezca, y estar pendiente de la digestión que podamos pasar luego. No obstante, como ocurre con otros alimentos, lo más adecuado es hervir los cereales y acompañarlos de verduras, evitando las carnes grasas o los embutidos. Legumbres y patatas. Lo mismo que ocurre con los cereales sucede con las legumbres y las patatas. Si bien es cierto que las legumbres pueden producir gases, todo dependerá de la tolerancia que tenga cada cual. Pero respetando siempre la opción de cocinarlas hervidas y acompañadas con verduras. Pescado, carne y huevos. En caso de que consumas habitualmente alimentos de origen animal, como es el caso del pescado o la carne, lo más adecuado es optar por la carne magra, como el pollo, pavo, cerdo o conejo, y por pescados blancos, como la merluza, el bacalao, lenguado o rodaballo, al contener una menor cantidad de grasas. En el caso de los huevos lo mejor es comer huevos cocidos o en tortilla. Respecto a la forma de cocción lo más adecuado es cocinar la carne y el pescado hervido o a la plancha, evitando siempre los fritos. Además, es importantísimo eliminar la mayor grasa posible, y evitar la parte más fibrosa de la carne. Otras recomendaciones nutricionales a tener en cuenta, además de conocer qué alimentos son más adecuados cuando tienes una úlcera de estómago, también es adecuado saber qué recomendaciones seguir para disfrutar de una mejor salud. Los más útiles y recomendados son los siguientes: evita los alimentos de digestión difícil, como es el caso de las carnes rojas y grasas, los embutidos y los alimentos fritos en general. También son poco aconsejables los snacks y aperitivos salados. Cuidado con el método de cocción. Lo más aconsejable es servir los alimentos o cocinarlos al vapor o al papillote. Aléjate del alcohol. Las bebidas alcohólicas son perjudiciales en caso de úlcera estomacal,
ya que aumenta el dolor y daña el estómago, además de ser poco adecuadas para nuestra salud en general. Reduce el café. El café puede igualmente irritar el estómago, y causar un mayor dolor. Por tanto, se recomienda reducir o incluso evitar esta bebida tan consumida.